Buenas tardes, queridos estudiantes. Vamos a continuar con el avance de la materia, para lo cual vamos a hacer una retroalimentación del anterior tema que se refería a la ley penal con relación al tiempo y al espacio, para lo cual en ese tema habíamos hablado del nacimiento de las leyes penales y hemos dicho que las leyes penales que rigen el territorio nacional tienen que ser elaboradas cumpliendo con las fases y etapas que nos indica la Constitución Política del Estado en los artículos 162 al 164 del indicado cuerpo legal, que esas fases o etapas vendría a ser lo que es la iniciativa, lo que es la discusión, lo que es la sanción, lo que es la promulgación y lo que es la publicación. Entonces, ahí también en ese tema también nos habíamos referido a la derogación de la misma. Y habíamos dicho que las leyes penales van a tener vigencia hasta que otra ley expresa la abroga o la derogue, ¿no? También sabemos que la abrogación es la revocación total de una disposición legal, en cambio la derogación es la revocación parcial de una disposición legal por la autoridad competente. Habíamos hablado de la sucesión de las leyes penales. El hecho de que unas leyes penales se extingan y otras nazcan da lugar a la sucesión de las leyes penales. Luego también nos habíamos referido a la irretroactividad de la ley penal. Entonces habíamos indicado que la ley penal es aplicable a todos los delitos cometidos desde el momento de su vigencia, mira al porvenir, no al pasado. Por tanto, los delitos cometidos antes de que entrara en vigor no caen dentro de sus preceptos. Eso de la irretroactividad de la ley nos indica nuestro artículo 123 de la Constitución Política del Estado. Solamente tiene el efecto de retroactividad en materia penal, en materia laboral y en materia de corrupción. También habíamos ido indicando lo que era la ley penal más benigna. Entonces hemos dicho que en el caso que una ley posterior a la comisión del delito sea más benigna, aquel que se hallaba en vigor en el momento de su ejecución. Entonces hay que siempre aplicar la ley que más va a favorecer al imputado. Y siempre esta ley penal más benigna tiene el efecto retroactivo. Validez de la ley penal en el espacio. Hemos hablado de que la ley es una manifestación de la soberanía y del poder del Estado. El derecho penal es la expresión de esa alta soberanía y su imperio está circunscrito a los límites de la soberanía misma. Esa misma fuerza imperativa de la ley penal y el ejercicio de la jurisdicción penal son una manifestación de la soberanía del Estado y no se puede dudar que cada Estado tenga el derecho de aplicar y aplique la propia ley penal a los delitos cometidos en el ámbito de su territorio, sobre el cual va a ejercer su soberanía con exclusión absoluta de cualquier otra ley penal extranjera. Habíamos hablado de los principios formales para la regulación de la materia. Habíamos hablado del principio de la territorialidad, el principio de defensa o protección, el principio de la personalidad o nacionalidad y el principio de la universalidad. Entonces, de acuerdo al principio de la territorialidad, la ley penal se aplica a todos los delitos cometidos dentro de los límites del territorio del Estado que la sanciona, prescindiendo de la calidad de nacional o extranjero, de domiciliado o transeúnte del autor del hecho, o sea que en virtud del principio de la soberanía, las leyes penales tienen plena vigencia con relación a delitos cometidos dentro del territorio, cualquiera sea el que los cometió. Según el segundo principio, sí que la competencia de un Estado para el ejercicio de su poder punitivo está determinado en razón de la protección de los intereses vulnerados por el delito. Luego también nos habíamos referido al principio de la personalidad o nacionalidad. Entonces, y donde se determina que la competencia de un Estado se da por razón de la nacionalidad del autor del delito, de tal manera que la ley penal sigue al nacional donde quiera que vaya. También habíamos hablado del principio de la universalidad. Entonces, esta situación indica que la ley penal de cada Estado tiene validez universal, de modo que la acción penal puede ser promovida por un Estado, cualquier sea el lugar de la comisión del delito
o la nacionalidad del autor o el bien jurídico violado por el delito. Ahora también habíamos ido refiriéndonos a la extradición de los delincuentes. Entonces hemos dicho que la extradición es el acto en virtud del cual un Estado se vale mediante su gobierno para requerir de otro la entrega de una persona que debe ser sometido a un proceso o al cumplimiento de una sanción. Ya habíamos hablado que de acuerdo a su naturaleza y la finalidad de la extradición, esta pertenece esencialmente al derecho penal internacional. Habíamos hablado de las características generales de la extradición y habíamos indicado que necesariamente para que se dé la extradición tiene que darse tratados y convenios entre los dos estados. Luego también se aplica el principio de la reciprocidad. También habíamos indicado entre las características que no se ofrece la extradición de los propios nacionales. Habíamos indicado que la extradición se va a acordar con relación a delitos que revisten cierta gravedad. También habíamos indicado que los delitos que dan lugar a la extradición deben señalarse precisamente en el tratado y deben tener la categoría tanto en el estado que la pide como en el estado que la va a otorgar o lo va a negar. También indicamos que la extradición no procede por delitos políticos. También hemos indicado que la extradición supone que no hayan prescrito la acción ni la pena del hecho delictivo. Habíamos hablado de clases de extradición, habíamos hablado de la extradición activa, de la extradición pasiva, de la extradición espontánea y de la extradición solicitada. Cuando hablamos de la extradición activa, es la que realiza el Estado en cuyo territorio fue cometido el delito para que sea entregada una persona por el Estado donde buscó refugio, con el objeto de juzgarla o hacer efectiva una sentencia condenatoria. La extradición pasiva es aquella en virtud de la cual el Estado en donde se encuentra el infractor lo entrega al Estado en cuyo territorio cometió el delito, para que allí sea juzgado o sometido a la sanción que le fue legalmente impuesta. La extradición espontánea, cuando el Estado que le sirve de refugio a un procesado o condenado ofrece su entrega al Estado requirente o interesado en juzgarla o en hacer efectiva la pena impuesta. La extradición es solicitada en cuanto el Estado competente requiere formalmente la entrega de una persona al Estado en que se refugió para someterla a juicio o hacerla cumplir la pena según el caso. Luego vamos a ingresar a considerar el nuevo tema, y el nuevo tema se titula La ley penal en cuanto a las personas y a la teoría del delito. Vamos a tocar los siguientes puntos. Vamos a hablar de la igualdad ante la ley, vamos a hablar de las excepciones de la ley, vamos a hablar de la inviolabilidad del jefe de Estado y otros funcionarios, nos vamos a referir a la inviolabilidad e inmunidad parlamentarias, vamos a hablar de la inviolabilidad de los diplomáticos, vamos a dar definición del delito, vamos a considerar el delito como ente jurídico, vamos a hablar del delito como un fenómeno natural y como un hecho social, vamos a establecer la noción jurídica del delito y finalmente vamos a diferenciar cuáles son los elementos genéricos, específicos y circunstanciales del delito. La igualdad ante la ley. Ya sabemos que antiguamente los hombres se dividían en libres y esclavos, no siendo estos últimos considerados como personas, y también había esa división entre nobles y plebeyos, correspondiendo solamente a los primeros la plenitud de los derechos. Los nobles, los poderosos, eran castigados con penas más suaves en su ejecución y de carácter menos deshonroso que las impuestas a los humildes y plebeyos, a quienes se les reservaba las penalidades más duras e inhumanas. Y no solo eso, sino que mientras aquellos eran objetos de protección penal más vigorosa, a los nobles, en cambio los plebeyos sí no gozaban de la protección penal tan eficaz. Actualmente es un principio reconocido en el derecho penal la responsabilidad por las propias sanciones en base del sistema democrático y a ellas no se sustraen funcionarios cualquiera que sea su jerarquía. En realidad no existe en nuestro sistema jurídico ningún privilegio o excepción que sea estrictamente personal,
como es la de los monarcas con relación a la ley penal, cuyas disposiciones no las alcanzan por ser irresponsables. Pero actualmente en nuestra Constitución Política del Estado dice: todo ser humano tiene personalidad y capacidad jurídica con arreglo a las leyes y goza de los derechos reconocidos por esa Constitución sin distinción alguna. El Estado prohíbe y sanciona toda forma de discriminación fundada en razón de sexo, color, edad, orientación sexual, identidad de género, origen, cultura, nacionalidad, ciudadanía, idioma, credo, ideología filosófica, filiación política y otras situaciones. Por su parte, el artículo 5 del Código Penal afirma: la ley penal se aplica a todos los habitantes sin distinción. Empero se presentan casos en que por la función que desempeña una persona es necesario que previamente se le someta a un proceso denominado por el profesor Soler antejuicio, es decir, el privilegio procesal, por la cual se establecen determinadas condiciones extraordinarias para el procesamiento de una. Entonces, eso es importante en cuanto a las excepciones. Entonces, aquí nos referimos y decimos a ese principio general y común de la igualdad ante la ley penal que derivan del derecho constitucional y del derecho internacional. Entonces, existen estas excepciones de la normativa jurídica, pero que se toma en cuenta. Estas excepciones que tienen por objeto excluir a cierta categoría de personas de las disposiciones de la ley penal, si bien son excepciones a las que ha sido necesario recurrir en vista de las funciones que ciertas personas invisten. Estas excepciones son la inviolabilidad, la inmunidad y prerrogativas o privilegios procesales. ¿Qué vendría a ser la inviolabilidad? Supone que aquel que goza de ella no puede ser castigado. Y la inmunidad los resguarda contra toda persecución penal mientras dure el desempeño del cargo que transitoriamente ejerce, y los privilegios procesales son aquellas garantías de procedimiento especial que se han establecido en favor de ciertas personas en razón de las funciones que invisten. Ahora vamos viendo la inviolabilidad del jefe de Estado y de otros funcionarios. Ya habíamos, al ir empezando este tema, habíamos hablado de que en épocas antiguas, cuando existían las monarquías absolutas, y de cómo era la relación de este jefe de Estado, de este monarca, como podemos decir con ese término. En ciertas monarquías de tipo absoluto, el jefe de Estado estaba sustraído al imperio de la ley. Pero en los países de régimen republicano, el jefe de Estado no es irresponsable, pero su responsabilidad no puede hacerse efectiva sino en ciertas condiciones. Se trata propiamente de un privilegio procesal o de una prerrogativa funcional en razón de las altas funciones que ejerce. Porque si bien el jefe de Estado no es inviolable, puede y debe ser inmune. En nuestro país, el presidente del Estado es responsable de los delitos de traición a la patria por la violación de las garantías individuales y por la malversación de fondos públicos, de acuerdo con la Ley de Responsabilidades de 13 de marzo del 2003, que establece un procedimiento especial para su juzgamiento. Por los demás delitos en que puede incurrir durante su mandato, se lo juzga después de que termine sus funciones. En cuanto a las prerrogativas procesales de los altos funcionarios del Estado, según nuestra Constitución, en su artículo 161, inciso 7, indica: las cámaras se reunirán en Asamblea Legislativa Plurinacional, según el citado artículo, para conocer, conforme a la ley del 2003, de las demandas de acusación. Ahora, respecto a la responsabilidad de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, según el artículo 159, inciso 11 de la Constitución Política del Estado vigente,
corresponde a la Cámara de Diputados acusarlos ante el Senado por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones.